Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdare Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones acerca de algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. Comenzamos en el texto número 5 del capítulo número 4 del canto número 2 del Srimad Bhagavatam. Maharaj Parishit dijo: oh erudito Brahmana, tú lo sabes todo, porque te encuentras sin contaminación material. Por lo tanto, todo lo que me has hablado parece estar muy en lo correcto. Tus discursos están destruyendo gradualmente la oscuridad de mi ignorancia, ya que estás narrando los temas acerca del Señor. Bueno, Maharaj Parishit, el emperador que está a punto de morir, se está alistando para realizar una serie de preguntas más a Sukadeva Goswami, el sabio brahmana y devoto puro del Señor que ha llegado hasta ese lugar, guiado por la propia providencia del Señor para poder hablar el Srimad Bhagavatam o la ciencia trascendental del servicio devocional al Señor, o un conjunto de historias también que narran la relación siempre existente, amorosa y consciente que ocurre continuamente entre el Señor y su devoto puro. Comienza, por supuesto, siendo cortés, diciéndole a Sukadeva Goswami que es un gran sabio y es un gran brahmana y que por tanto lo sabe todo en virtud de que se encuentra sin contaminación material. Así que parece que la ignorancia existe solamente en tanto la criatura se encuentra identificada con las cuestiones de los universos materiales, pero cuando la criatura logra desidentificarse, entonces la ignorancia va pasando y queda la criatura en su natural estado de conocimiento o natural capacidad de poder acceder al conocimiento sin distorsiones, al conocimiento sin veladuras. Entonces también hay algo interesante, dice acá: tus discursos están destruyendo gradualmente la oscuridad de mi ignorancia, ya que estás narrando los temas acerca de el Señor. En otros espacios del propio Srimad Bhagavatam y en otros textos de la literatura védica se explica que las narraciones relacionadas al Señor Supremo, así como al devoto puro que está en continuo servicio a los pies del Señor, son capaces en sí mismas de destruir la oscuridad de la ignorancia. Cuando se les escucha con el corazón completamente humilde, el corazón abierto y desde una actitud de reverencia, conscientes, basados sobre la fe de que no hay diferencia entre las narraciones que cuentan sobre el Señor y el propio Señor Supremo, siempre y cuando estas narraciones sean comentadas por un devoto puro del Señor. Y Sukadeva Goswami era un devoto puro del Señor. Y por su parte Maharaj Parishit las estaba escuchando con el corazón también lo más expandido posible y con una actitud totalmente humilde. El texto número 6 continúa diciendo: te pido que me des a conocer cómo la personalidad de Dios, mediante sus energías personales, crea estos universos fenoménicos tal como son, los cuales les resultan inconcebibles incluso a los grandes semidioses. Y aquí está la primera temática que le coloca
Maharaj Parishya Sukadeva Goswami, o sea, quiere que le comente ahora sobre cómo es el proceso creativo y cómo es ese misterio de que el Señor que no hace nada, cómo es que aún así, mediante sus potencias, se encarga de la realización de todos los universos materiales. Cuestión esta que para los científicos materialistas resulta inconcebible, o sea, no es posible de comprender a ciencia cierta. Continúa el texto 7 diciendo: ten la bondad de describir cómo el Señor Supremo, quien es todopoderoso, ocupa sus diferentes energías y diferentes expansiones en mantener y de nuevo acabar con el mundo fenoménico, con el espíritu deportivo de un jugador. O sea, reafirma el tema, o sea, quiere saber cómo ocurre el proceso creativo, pero sobre todo el misterio de cómo el Señor al mismo tiempo se ocupa de la creación, se ocupa de la manutención del universo, así como también a su debido tiempo de la destrucción. Y dice algo muy interesante por acá, porque dice que hace todo eso con el espíritu deportivo de un jugador. O sea, para el Señor es como un pasatiempo. Claro, evidentemente ese pasatiempo tiene también una finalidad siempre compasiva y misericordiosa, puesto que el Señor es compasivo y misericordioso en todo momento y en toda actividad que se refiere a la cuestión de los universos materiales. Tanto la creación, la manutención y la destrucción de los universos a su debido tiempo tienen detrás de sí la finalidad de la propia expresión de misericordia y de compasión, puesto que se hace en función de poder realizar un cierto número indeterminado, por cierto, de actividades o pasatiempos dentro de los universos materiales y en asociación siempre con sus devotos puros, porque estos pasatiempos y la narración sobre estos pasatiempos van a ser el único medio, el único camino efectivo que las criaturas que estamos perdidas en los universos materiales podemos tomar en función o en virtud de nuestra consecuente liberación y de nuestra consecuente vuelta hacia el estado de conciencia de Krishna, o el estado de conciencia de Dios, o el estado de amoroso servicio consciente hacia nuestro siempre amoroso también Señor. Entonces, pero eso con el espíritu deportivo de un jugador, una de las cualidades del Señor en su aspecto como Krishna es que continuamente se está divirtiendo. O sea, Krishna siempre se está divirtiendo. El único sentido, básicamente por decirlo así, del Señor en su aspecto de Krishna es precisamente la diversión, la alegría, el goce, y por tanto todo lo que él realiza, lo realiza desde ese espíritu. Es también interesante porque en la literatura védica, por ejemplo, el Señor en los aspectos de Narayana, en los aspectos de Vishnu, en toda situación, desde las situaciones de supuesto combate hasta otras situaciones incluso de enfrentamiento cercano con grandes asuras o grandes personalidades demoníacas, siempre se le describe con sus ojos de loto y con su sonrisa. O sea, siempre se le describe equilibrado, siempre se le describe armonioso y siempre se le describe muy tranquilo, relajado. O sea, es un contraste interesante porque nunca deja de estar así. En las formas de Narayana y Vishnu no se describen al Señor nunca iracundo desde el punto de vista de una ira visible. Aún en los momentos de aparente ira se muestra todavía siempre una apariencia hermosa y relajada. O sea, el Señor se está divirtiendo. Aún cuando está supuestamente viviendo episodios de lucha, se está divirtiendo. El texto número 8 dice lo siguiente: oh erudito brahmana, todas las actividades trascendentales del Señor son maravillosas y parecen inconcebibles, porque hasta los grandes esfuerzos
que han hecho muchos eruditos entendidos, aún han demostrado ser insuficientes para entenderlas. Uno de los rasgos del Señor es que es insondable y por tanto todos sus aspectos, incluyendo sus actividades, son insondables. O sea, no se pueden llegar a comprender a ciencia cierta, ni se pueden tampoco llegar a descubrir cómo es el mecanismo por el cual suceden o transcurren. Solo el devoto puro, aquel que ha accedido totalmente al plano de amorosa conciencia de Dios o amorosa conciencia de Krishna, es aquel que se ve, por decirlo así, de frente a frente con todo el andamiaje misterioso del propio Señor. Es aquel que puede comprenderlo todo, pero sin ningún mecanismo de comprensión, o sea, sin la utilización de raciocinio, de pensamiento, de deducciones. Simplemente lo percibe por la propia misericordia del Señor. Ve al misterio ocurriendo en sí mismo, sin ningún tipo de cortinajes, ningún tipo de velo, ningún tipo de, por decirlo así, de mecanismo que oculte a este misterio. Por eso se dice que el único camino hacia la real sabiduría o real conocimiento es también el camino de el rendirse a los pies amorosos del propio Señor, y entonces a su debido tiempo, cuando la purificación esté completada, todo se viene a revelar ante el devoto puro, sin siquiera el devoto puro buscar nada. El texto número 9 continúa diciendo: la suprema personalidad de Dios es uno, ya sea que él actúe a solas con las modalidades de la naturaleza material, o que se expanda simultáneamente en muchas formas, o que se expanda consecutivamente para dirigir las modalidades de la naturaleza. Y aquí se refiere al elemento de la unicidad continua del propio Señor. El Señor es uno, es inalterable en la naturaleza de ese uno, pero también por el propio misterio parece a veces hacerse muchos y todos diferentes, y así continuamente confunde a aquellos que no comprenden su unicidad siempre variable. Y aunque siempre es variable, nunca deja de ser el propio y mismo Señor. El texto 10 dice: ten la bondad de aclarar todas estas preguntas producto de la duda, pues tú no solo eres sumamente entendido en las escrituras védicas y autorrealizado en la trascendencia, sino que también eres un gran devoto del Señor y por lo tanto eres prácticamente igual que la personalidad de Dios. Entonces, al parecer, Maharaj Parishi quiere ahora que Sukadeva Goswami le aborde un poco la temática del misterio de cómo el Señor realiza sus actividades, haciendo énfasis en las actividades de creación, manutención y disolución de los universos materiales, cómo realiza esto en un espíritu siempre de diversión y cómo es que puede seguir siendo siempre el mismo a pesar de que al mismo tiempo es siempre diferente. O sea, estas son las nuevas cuestiones que el emperador Parishi le va a plantear, y dice: productos de las dudas. O sea, son de las dudas que van quedando en su mente y por tanto son de las dudas también que van a ir quedando en la mente de los escuchas o de los lectores sinceros de la Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que Maharaj Parishi representa a toda la humanidad que viene después de él, y específicamente a aquellos que quieren salir del océano de nacimientos y muertes o del océano de la ignorancia material, y por tanto él va a ir formulando una serie de preguntas que en esencia son preguntas organizadas que también la mayor parte de esa humanidad deseosa de la liberación por la senda del servicio devocional también se va a ir haciendo, y así que Maharaj Parishi va sentando las pautas, va sentando las guías, va sentando los pasos para que también de forma muy organizada
Sukadeva Goswami, desde el conocimiento del devoto puro, que es conocimiento absoluto y conocimiento autorizado, pueda ir iluminando todos esos aspectos confusos e irlos iluminando desde la perspectiva del Señor, no desde su perspectiva, sino desde la perspectiva de la existencia pura y actividades puras del Señor, que dicho sea de paso se realizan siempre en compañía de su devoto. El Señor nunca realiza ninguna actividad simplemente para sí mismo. Eso también es importante comprenderlo. En el próximo amanecer vamos a comenzar con las respuestas a toda esta cuestión de las actividades del Señor, su complejidad y específicamente aterrizadas en la actividad de la creación, la manutención y disolución de los universos, claro, de un modo muy general, simplemente para tener una noción amplia sobre cómo es que esta cuestión ocurre desde la cosmovisión, desde la narrativa al estilo védico. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañen, que tengamos la maravillosa dicha de ir cultivando en nuestro corazón la presencia confiable del Señor. Esto de confiable significa la presencia a partir de una fe cada vez más cierta, de una certeza cada vez más cierta de la realidad del Señor, así como también de su constancia y de su capacidad siempre presente de purificar a toda aquella criatura que se le vaya acercando de manera regular y continua, y sobre todo con un corazón cada vez más humilde, cada vez más simple, sencillo y entregado. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya.